Listo, está grabando. Bueno, ok. Bueno, hoy vamos a ver, ante todo, buenas tardes a todos, que no los saludé. ¿Cómo están? Bien. Bien. Buenas. Bien. Bien, todo Con bien. frío también. Bueno, me alegra. Me alegro que estén todos bien. Bueno, hoy vamos a ver la última parte. Pasá ya la segunda. La última parte de lo que es la vida burguesa, o sea, el desarrollo de la burguesía en el final de la alta Edad Media. Perdón, la baja Edad Media. En realidad no va a ser la última clase porque después Alberto va a dar una clase que tiene que ver mucho más con la parte constructiva y faltaría para completar este periodo, que vamos a ver ahora si lo incluimos en este cuatrimestre o en el siguiente, la parte de Islam, y así se completaría este periodo que dura aproximadamente desde el siglo III, algunos dicen del 4 del 5, hasta, según los sitios, el 1300, 1400. Hay algunos que le ponen fecha, 1492, 1453, Sí, 1450. 1453, sí, sí, que es la caída de Constantinopla o la llegada al nuevo continente. Más o menos en esos términos es el periodo que hemos visto. Lo que vamos a ver ahora, esto que están viendo ustedes, es lo que ya habían visto la clase pasada, que es un repaso rápido de lo que es la organización de un feudo. ¿Se acuerdan que los feudos eran considerados, tanto como los monasterios, unidades productivas? ¿Por qué eran unidades productivas? Porque allí se producía lo que se consumía. Esto va a ser un cambio fundamental para el desarrollo de la ciudad burguesa, porque el desarrollo de la ciudad burguesa no es ni más ni menos que el desarrollo del comercio. Cuando ya saben que cuando quieren alguna explicación o que no entienden algo que no queda claro, me lo preguntan. Bueno, el feudo esencialmente estaba dividido en distintas partes. El corazón del feudo, donde estaba el castillo señorial, castillo del señor, donde estaban las torres, donde estaba la plaza de armas, y después las tierras que se repartían entre los trabajadores del feudo, los aldeanos que vivían una especie de apéndice del feudo, que tenían una parcela de tierra para trabajar que era exclusivamente para ellos, lógicamente no era la mejor tierra. Estaban las tierras del señor feudal, que eran las mejores tierras y eran las que se labraban y trabajaban esencialmente para el corazón del feudo. Y estaban otras que eran como reserva, que de acuerdo a las necesidades iban para un lado o para el otro. ¿Qué ocurre? En algún momento, si bien el tiempo libre era muy escaso, estos aldeanos, villanos, si se quiere, porque vivían en villas, comenzaron a producir y a comerciar algunos de sus productos. En lugar de consumirlos absolutamente todos, producían un cierto excedente y los comercializaban, ganando con ellos una cierta cantidad de dinero, una cierta, más que cantidad de dinero, en realidad mercadería, porque el dinero no estaba muy de moda, eran monedas de oro, de plata, y no estaba al alcance de cualquiera. Generalmente las transacciones se hacían por trueque.
Pero bueno, al final llegaron a tener su pequeño, digamos, su pequeñísimo capital. Pasa a la siguiente. Bueno, esto es lo que ya vimos, la organización, esto es una organización general de un monasterio, que más o menos, salvo la iglesia, el claustro, o sea, la iglesia, el claustro, el cementerio, la hospedería, eh, herboristería, la cocina, el lugar para los monjes propiamente dicho, el lugar para los confesos, etcétera, 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 para los conversos, perdón, etcétera, etcétera, y las tierras adyacentes también constituían unidades productivas, también tenían sus propias tierras de trabajo, que eran exclusivas para el monasterio, y por supuesto también a los aldeanos que vivían en los alrededores y que dependían económicamente del monasterio, también se tenían una cantidad reducida, por cierto, pero tenían una cantidad de tierra que también trabajaban. Allí se producía todo lo que se consumía. O sea, es la diferencia fundamental entre la sociedad burguesa y la sociedad feudal es una diferencia económica. O sea, en un caso es una economía cerrada y en otro caso es una economía abierta. La economía cerrada es aquella que produce lo que consume y queda muy poco excedente, mientras que la economía abierta es aquella que produce para vender, o sea, que produce más de lo que necesita y ese excedente lo vende para producir más capital. Pasa a la siguiente. Bueno, en la Baja Edad Media, además, se van produciendo diferentes cambios. En primer lugar, hay un cambio climático que permite una ligera eliminación de las hambrunas. O sea, en el periodo anterior, el clima fue bastante duro y se producían muchas hambrunas precisamente por la falta de elementos y de conocimientos para cosechar en distintos lugares o con distintas técnicas. A medida que pasa el tiempo, esto se va perfeccionando y se va desarrollando mucho más la ganadería y la agricultura. Con un clima favorable, además logran reemplazar en muchas herramientas, entre ellos el arado y las asadas, logran reemplazar la madera por el hierro, lo cual lo hace mucho más duradero y eficaz. También empiezan a usar la collera para poner los caballos en trabajos agrícolas. La collera es esa especie de collar que se le pone a los animales para que tiren todos juntos. Siembra por rotación de cultivos, o sea, van rotando la tierra, barberechos, ¿sí? Eso, van rotando la tierra, cosa que no se agote la tierra y entonces pueda producir mucho más. Hay una introducción en la alimentación de nuevos vegetales y frutales. Esto se los adelanto ahora, pero no es de esta época porque es después de la llegada del hombre a América, que por ejemplo la papa y el tomate, que son típicos de América, solucionaron muchos problemas de hambre en el mundo. Eh, Otra novedad muy grande es la incorporación de avena, no solo para los animales, sino también para los humanos. Y eh, la, la tala de bosques para poner en producción mayor cantidad de tierras.
En cuanto a la división social de la Edad Media, más o menos sigue siendo la misma que antes. La nobleza teóricamente la que va a dar la protección, el clero la salvación y los trabajadores el mantenimiento, más o menos como siempre. Pero hay una sustancial mejora en los pagos de los campesinos y con un consecuente aumento del tiempo libre. Esto, este aumento del tiempo libre va a redundar en la generación de muchas otras cuestiones. Por ejemplo, el desarrollo de un mayor interés un mayor interés por cuestiones ajenas al trabajo en sí mismo y un mayor interés por desarrollar temas sociales o educación. También hubo un gran aumento de la población porque se mejoraron, si bien no en gran medida, pero se mejoraron mucho disminuyó mucho la mortalidad infantil y la mortalidad materna por nuevos adelantos en sobre todo la higiene. Esto tomado entre comillas porque si vemos lo que consideramos higiene en aquel entonces y lo que consideramos higiene hoy, bueno, hay una diferencia bastante notoria. Pero de todas maneras contribuyó a un aumento notable de la población, además de una mejor alimentación, o sea, las madres llegaban mejor alimentadas al momento del parto y los niños también llegaban mejor alimentados en el momento de su nacimiento, entonces había un crecimiento poblacional interesante. Y finalmente tenemos la formación de los burgos. Ya vamos a ver exactamente qué era un burgo. Pero digamos que era el germen de la ciudad moderna. Tenía actividades predominantemente artesanales, como por y comerciales. En los burgos vivía específicamente la burguesía, los gremios y las universidades, que ya vamos a ver un poco este tema de los gremios y las universidades. A ver, pasa la siguiente, que no me acuerdo si está, o si seguimos en este. No, volví al anterior. Bueno, les decía, un burgo esencialmente es el germen de la ciudad moderna, dedicado principalmente a actividades comerciales y artesanales. Para ello, ¿qué se necesitaba? Alguien que regulase las, digamos, las condiciones de trabajo, porque si bien eran actividades comerciales y artesanales, tenían empleados, tenían aprendices. Entonces, se hizo necesario una suerte de regulación, digamos un Moyano moderno. Una suerte de regulación de sueldos, de salarios, de horas de trabajo, de condiciones de trabajo y de protección. Esto lo logran los gremios porque, por ejemplo, si se moría el padre de familia y quedaba la viuda con hijos pequeños, el gremio se hacía cargo de el mantenimiento de la familia y normalmente enseñaba el oficio al hijo mayor o a los hijos mayores
para poder proseguir con la tarea de su padre. De acá, de estos gremios, van a surgir más tarde los centros de estudio que se convierten en universidades. Perdón, Marita. Sí. Es interesante que además de todo esto que vos decías, también controlaban la calidad del producto que elaboraba. Sí, pero eso lo iba a dejar para los muebles. No importa, Bueno, no importa. te spoileé la teoría. Me spoileaste la clase, bueno, no importa. Es lo mismo, lo digo ahora. Sí, otra cosa de la que hacían, porque somos todos vivos. Entonces, muchas veces la calidad del producto parecía ser una cosa, pero era otra. Sobre todo esto se veía, utilizaban una madera fina para enchaparlos y venderlos como si fuera de madera maciza. En realidad, adentro tenía madera de muy baja calidad y estaban enchapados. Los gremios se ocupaban de controlar, de hacer el control de materiales, pero no solo en los muebles, en todas las ramas ejercían una suerte de control de calidad. Bueno, les decía entonces que de la formación de escuelas de artesanos, sí, de artesanos concretamente, se va a pasar a la formación de universidades donde ya se dan otro tipo de estudios, pero que la raíz está fundamentalmente en los gremios. Bueno, ahora sí pasa a la siguiente. Después de haberme espoleado la clase, pasa a la siguiente. Bueno, lo que dice acá son definiciones de Burgos, que yo no sé si tiene mucho sentido que las lea, porque creo que mejor la leen ustedes. Y mientras tanto yo voy a buscar un vaso de agua. ¿Las leyeron? Sí, Sí. las leí. Bueno, ¿qué se imaginan que es un burgo entonces? Eran, bueno, según lo que dice ahí, eran como una especie de aldeas. Luego cuando empiezan a crecer, terminan como dando su fruto, por así decir, en lo que eran las ciudades típicas de la edad moderna. Bien. El nacimiento de los burgos puede ser de varios tipos. Algunos se van a asentar sobre las ciudades de origen romano, otros van a ser absolutamente nuevos, y otros se van a fundar ex profeso por motivos eclesiásticos o económicos, y finalmente otros por motivos militares. Los que se fundan sobre ciudades romanas, generalmente queda la impronta del cardo y el decúmano en su trazado, pero después van creciendo en forma muy irregular. Estos muy probablemente hayan sido elegidos por la cercanía al, al feudo o la cercanía al monasterio, y es donde se reunían para comerciar, por ejemplo. Las plazas se hacía una vez por mes o una vez cada 15 días una especie de reunión en un mercado, donde
se comerciaban, se hacían trueque de productos, entonces se reunían todos los campesinos de los campesinos, aldeanos, etcétera, y ahí intercambiaban productos y demás. Esto poco a poco genera un asentamiento y se va repoblando esa ciudad que había sido despoblada, desurbanizada, se acuerdan en la crisis del siglo III y demás. Las fundaciones nuevas obedecen generalmente a sitios estratégicos. Son cruces de caminos o son lugares donde se puede conseguir fácilmente agua. Entonces, también se reúnen allí, una vez cada 15 días, una vez por mes, se reúnen en forma de ferias y van también asentándose. En un momento dado se va formando una población, porque ya la gente se queda allí. Hay un grupo de gente que se queda y otro que es permanente y otro que trae mercadería para hacer el trueque, y estos se quedan para brindar comodidad a estos nuevos, a estos visitantes. Las razones, las razones eclesiásticas o económicas, bueno, también, o sea, las razones económicas son esas, o sea, para hacer el trueque, y las razones eclesiásticas es para que estas nuevas fundaciones, estos nuevos asentamientos, tuviesen también una impronta religiosa. Y después tenemos las bastides, que más que burgos, casi constituían una especie de unidades militares que se hacían específicamente por la defensa, para la defensa del lugar. Lo que vemos acá es cómo se distribuían bueno, el núcleo urbano, el núcleo duro del Burgos estaba compuesto por artesanos y comerciantes. Adosado a eso, tenía la parte eclesiástica, donde estaba la iglesia, la vivienda del obispo y el cementerio. Generalmente estaban a cargo de un obispo esto. Entre ellos dos había un pasaje, cada uno tenía su plaza, la plaza de los artesanos y los comerciantes, y la plaza también una especie de atrio gigante de la iglesia, donde se reunían también por cuestiones, se reunían los burgueses, ya no los campesinos, los burgueses se reunían para realizar algún tipo de reclamo, ya sea de orden religioso o de orden civil, porque también la autoridad estaba regida por obispos, o generalmente, esto habíamos hablado que había un rey, pero el rey tenía muchos burgos, no es que en cada burgo hubiese un rey. Entonces la autoridad estaba generalmente representada por el obispo. Fuera de eso, esto estaba evidentemente todo amurallado. Fuera de eso estaba un campo que era para consumo del burgo. Tenía unas determinadas dimensiones, hasta acá más o menos llegaba, hasta acá pertenecía a este burgo, hasta acá ya no pertenecía más. Para entrar a un burgo había que atravesar la muralla y normalmente lo que se hacía era pagar el peaje, el tan consabido peaje. Este peaje servía para mejorar, para construir la muralla o para mejorar las condiciones de vida dentro del burgo. Y esto de las condiciones de vida está muy relacionado con el desarrollo de las nacionalidades, que yo creo que ya algo les había hablado.
Los campesinos que habían ido a vivir al burgo, en parte, pierden su identidad de ser, de depender de un señor feudal. Entonces buscan una nueva identidad, y es la identidad de pertenecer a determinado burgo. Para pertenecer a determinado burgo, o sea, ellos pagan, mejor dicho, ¿cómo se hace para entrar en un burgo y pertenecer al burgo? Si uno no nació allí, pertenece y es parte de los vasallos parte de los súbditos del señor feudal, si logra vivir durante un año y un día dentro de un burgo, se lo considera hombre libre. Una vez que es hombre libre, pierde su relación con el feudo y adquiere su relación con el burgo. Puede tener un trabajo, paga ciertos impuestos que van a redundar en beneficio de su burgo. Entonces, esto va a ser considerado como un centro de pertenencia. Este centro de pertenencia le va a dar orgullo y le va a dar dignidad a esta persona que ha sido, que se fue de su antiguo lugar de vida. Entonces, cada burgo va a buscar identificarse y va a buscar distinguirse del resto. ¿Cómo lo va a hacer? En primer lugar, una de las cuestiones que va a identificar fundamentalmente el burgo a la distancia va a ser la iglesia. ¿Ustedes vieron alguna vez un perfil de una campiña europea? Sí, sí. Yo no. Yo no. ¿En fotos, en películas, no lo viste nunca? No. ¿Qué? A ver, Ah, para los bueno. que lo... Pero no sé ¿qué? qué es, por eso. O sea, el perfil de un campo, ¿sí? Sí. Pero hay algo que se destaca generalmente hacia la distancia, cuando uno ve una película medieval, por ejemplo. ¿Qué es eso que se destaca? En cuanto a edificación puede ser, o en cuanto a la plaza. En cuanto a edificación, a El ver, castillo. no La tanto. altura, A ver, la altura de las iglesias. la altura de las iglesias, efectivamente. Cuanto más altas eran las torres de la iglesia, más se veían desde lejos. Entonces, cualquiera podía decir, ah, aquel es el burgo tal porque las agujas de la iglesia son mucho más altas que las otras. Piensen en un paisaje casi llano completamente. Las viviendas no superaban los 3 pisos como mucho cuando las superaban. Y piensen en esas 2 torres que se levantaban, como se levantan hoy todavía, porque, por ejemplo, bueno, lamentablemente Notre Dame de París se quemó y está en reestructuración. Pero uno llegaba a París, y se notaban, a pesar de las edificaciones, a pesar de los edificios altos que había, todavía hoy, bueno, hoy no, antes de que se quemara, se notaban las agujas de la iglesia de Notre Dame de París. Como en Londres se notan las agujas de la Catedral de Westminster, por ejemplo. Eso es así precisamente porque ellos buscaron ese efecto. Buscaron ese efecto de distinguirse mediante
mediante la altura y mediante la riqueza de sus iglesias, buscar su identidad y buscar específicamente su modo de identificación y de distinción, más que de identificación, de distinción con el resto de los burgos. No solo en la altura de las iglesias, sino en el lujo de los vitrales, por ejemplo. Generalmente los vitrales los vitrales de las iglesias, ya esto lo van a ver con más detalle con Alberto, pero los vitrales de las iglesias generalmente están financiados por los gremios. Estaban financiados por los gremios y cada gremio hacía un vitral alusivo a su profesión. Incluso los vitrales del gremio de las prostitutas, por ejemplo. Cada uno quería colaborar porque cada uno quería ser parte de eso. Ahora sí, pasa a la siguiente. Bueno, el trazado de las ciudades era en general bastante irregular. Lo que sí había eran normalmente dos plazas. Una y otra, una y otra. Normalmente una tenía que ver con la cercanía de la iglesia y es la que funcionaba como especie de atrio y no estaba específicamente dedicada a cuestiones comerciales, estaba dedicada a reclamos civiles más bien, o si no a festividades de la iglesia o a reclamos civiles. La otra sí era una plaza de mercado donde se reunían normalmente todos los días, muchos artesanos mostraban sus productos y se reunían allí. Era un tejido muy abigarrado, donde se mezclaban la iglesia, las lonjas. Lonja se llama donde estaban los gremios y se llama lonja. ¿Sabe lo que quiere decir lonja? Ey, No, no, ¿saben no. lo que es una lonja? Una lonja es una tira larga, una tira rectangular larga, infinita. Ah, eso sí. Sí, sí, sí. Ah, eso sí. Buah, buah. Y se llamaban lonjas precisamente porque eran edificios rectangulares, largos y finitos, que eran donde estaban, donde funcionaban los gremios. El municipio, el obispado, las murallas, el trazado irregular, la plaza como ensanchamiento de calles. Esto es importante porque no es que estuviese programada una plaza, simplemente era un ensanchamiento donde se respetaban así de motus propio y no construían ahí precisamente porque necesitaban un espacio para reunirse, para comerciar, etc. Entonces constituían simplemente un ensanche de las calles que hoy si uno va a muchos de los países europeos, van a ver que las plazas no están pensadas como están pensadas en América, que tienen una concepción previa. Simplemente uno va por una calle y de repente se ensancha y allí aparece una plaza. Una plaza donde a determinadas horas pasan autos, o a determinadas horas no pasan, otras horas ponen mesas, otras horas ponen mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es todavía reminiscencias de lo que era en ese momento. La división por barrios de artesanos. Esto es interesante porque todavía hoy también se ve, por ejemplo,
la calle de los panaderos, la calle de los textiles, la calle de los zapateros, la calle de los carpinteros. Generalmente se agrupaban en pequeños barrios, en pequeños aglutinamientos, y todos ejercían más o menos la misma profesión. Esto también permitía a los gremios controlar con más facilidad, verificar el tema de la competencia entre unos y otros. Y también eso determinaba el nombre de las calles, ¿o no? De los barrios, Sí, 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 sí. puede ser. Sí, lo determina hoy todavía, ¿eh? Porque Sí, todavía vas, sí, sí, hay grupos encontrás. según alguna Sí, característica. sí, sí, eso sucede. Y después tenemos el tema de las viviendas. A ver, ahí dice viviendas estrechas y altas. ¿A alguien se le ocurre por qué? Por el espacio. Claro, para ¿Y qué? que, para Pero que más para personas poner más pudieran vivir en el viviendas. mismo espacio. Puede ser por la A clase ver, social también, según. yo no los haría tan buenos. Los haría un poco más Para que interesados. tengan menos comodidades. No. Díganme una cosa. ¿El alquiler? A ver, piensen en esto. Piensen en la calle Güemes. ¿Qué es lo que más vale en la calle Güemes? Los locales. ¿Y los locales que necesitan? Las Gente. fachadas, Las fachadas. ¿Por qué? y porque la gente pasa por ahí, le llama más la atención por ahí algo que está ahí a la vista, que por ejemplo si tiene que entrar por un pasillo y llegar al fondo de un lugar para ver lo que hay. Precisamente por esa razón las casas eran estrechas y altas. O sea, a nadie le importaba que fueran tanto para arriba, siempre y cuando tuviesen el espacio que daba a la vereda, a la vista. ¿Por qué? Porque allí se mostraban los productos, se mostraba cómo se elaboraban, porque también había una confusión, en el buen sentido, entre el espacio público y privado, dado que cuando abrían su comercio, este se hacía extensivo hacia el espacio público. O sea, ellos salían a trabajar al espacio público teniendo también teniendo también su reparo en el espacio privado. Pero cuanto más espacio público pudiesen tener, cuanto más vista pudiesen tener, más posibilidades de venta había. Lógicamente se encarecía mucho más. Entonces, se arreglaban como podían y cada uno tenía su pequeño, digamos, escaparate para mostrar sus productos y mostrar su forma de elaboración. Había una alta densidad poblacional porque lógicamente era el lugar donde había trabajo. Entonces, la gente acudía para conseguir trabajo, para ver cómo podía arreglárselas, para ver cómo podía vivir. Y en la parte superior era la vida cotidiana, digamos, la vida doméstica. Ya hablamos de que era una sociedad abierta, una sociedad netamente urbana, a pesar de que para comer dependían del campo, en realidad era la vida se desarrollaba dentro de la ciudad. Se desarrolla lo que vamos a conocer, lo que van a ver como arte gótico, que ya les dije, esto lo van a ver con mucho más detalle. Es el germen de los estados nacionales, por lo que les acabo de decir, de la búsqueda de identidad y demás. Los centros de poder son el rey, la alta burguesía y la iglesia, fundamentalmente la iglesia. Había un sistema de impuestos justos, se aseguran condiciones de trabajo favorables y sobre todo hay libertad personal. Cuando uno nacía fuera del régimen feudal. Y cuando no nacía fuera del régimen feudal, si tenía, porque esto convive en ciertos periodos, ¿no? No es que el régimen feudal se haya acabado por completo, sino que se solapan los dos.
pero cuando uno nacía dentro de la ciudad ya con el feudo no tenía absolutamente nada que ver. Pasa a la siguiente. Bueno, acá tenemos un detalle de lo que eran las viviendas. Generalmente estaban divididas en 3 o 4 plantas. En la planta baja tenían el negocio en el frente, generalmente un patio, atrás un taller y finalmente un huerto. En el primer piso estaban las habitaciones familiares. En el segundo piso la servidumbre. Y en el último piso el depósito de mercaderías y de alimentos. Muchas veces el último piso se usaba también para alquilar. En forma de, para obtener una renta un poco más abultada, digamos. En el subsuelo estaba la bodega y tenían normalmente atrás en el huerto, se juntaba con la vivienda de la otra punta y compartían el pozo de agua. Esto generalmente sucedía. Acá tenemos la vivienda, tenemos el taller en planta baja, los talleres en planta baja, los negocios, también lo tenemos acá, y ven acá cómo invade el espacio público con el trabajo mismo, que en realidad no era considerado una invasión, sino una cosa lógica. Normalmente los negocios o los talleres eran pequeños, entonces era lógico que salieran a trabajar en el exterior. Esto va a llevar a una revalorización muy grande de las fachadas, porque evidentemente cuanto más se muestra la mercadería, más se vende. Pasa a la siguiente. Bueno. Rápidamente hablamos un poquito del gótico, de las características. La característica particular del gótico es que es tan alto desde el nivel 0 hacia arriba como del nivel 0 hacia abajo. Tiene tanta la dimensión de las bases como casi la dimensión de la altura. Los elementos más significativos son los contrafuertes, que los vemos acá. Estos son los cimientos, la nave central, las naves laterales, los arbotantes, que van a distribuir la fuerza que van a llevar el peso hacia los contrafuertes, y los contrafuertes lo que van a impedir es que se abra la iglesia. Los pináculos, la bóveda de crucería, el arco ojival, los vitrales de los que ya le hablé. En realidad no me quiero detener mucho en esto, porque ya Alberto, esta bóveda de crucería es la bóveda que vemos acá. Normalmente tienen una cripta debajo del altar generalmente, que es donde están, digamos, enterrados santos o personas relevantes. Los arcos ojivales. No me quiero detener en esto porque Alberto va a dar una clase específica de esto, así que esto es nada más para darles un vistazo. Pasa a la siguiente. Bueno. En cuanto a la vestimenta. Las cruzadas no solo se dedicaron a la búsqueda del Santo Grial y demás,
sino a hacer negocios. O sea, las cruzadas fueron un gran negocio de intercambio fundamentalmente. O sea, llevaban de Occidente para Oriente y de Oriente a Occidente. A Occidente introdujeron el uso del algodón, que ya se usaba, pero mucho más trabajado, mucho más refinado. Introdujeron la muselina, que se llama así porque nació en Mosul. La muselina es una especie de gasa muy suave. El damasquino de Damasco, la gasa de Gaza, de la, ¿cómo se llama La ahora está en región, guerra? La región de Gaza, que ahora está bastante conflictuada también. En Palestina, ¿no? ujú. Todos estos materiales evidentemente transformaron mucho la indumentaria y la hicieron bastante más lujosa. Sin embargo, todavía conservaban bastantes cuestiones de la época romana. Pero, por ejemplo, la costumbre de cubrirse el pelo de las mujeres casadas viene de allí, de las túnicas romanas y del uso de las, el uso sí, concretamente de las túnicas romanas, para indicar su estado civil. Hay una mezcla, sobre todo en los hombres, del estilo romano con el germánico, o sea, con los bárbaros, las invasiones barbáricas. En los hombres se caracterizó por el uso de bragas o calzones largos, especie de pantalones, que venían de la época de los bárbaros, y normalmente se continuó con el uso de capas y de túnicas, que eran como elementos romanos. La vestimenta femenina consistía en una saya que se colocaba abajo, un peyote, que era una especie de jumper o chaleco largo. Muchas veces sobre eso se colocaba un sobrecote o surcoto, que también era sobre la saya. En lugar del peyote se colocaba una especie de túnica, pero sin mangas. Y la capilla, que era la manta, una especie de capa que se usaba, muy larga para abrigarse. Pasa a la siguiente. En cuanto al mobiliario, bueno, considerando que ya me expoliaron, eso no se los Bueno, no te pongas así tampoco. los elementos más interesantes eran, por ejemplo, la cama con dosel soportado por columnas. Esto, por supuesto, era para una clase alta, no era para el artesano, ni para el pobre comerciante, pero sí para un comerciante enriquecido, para una clase burguesa alta, digamos. Esto de la cama, en realidad, tenía mucho que ver con crear un microclima. O sea, en realidad eran camas bastante altas, que se necesitaba de un escabel para subir, de un pequeño banquito para subir, porque las hacían altas precisamente para evitar los insectos, los roedores, etcétera, etcétera, etcétera. Y con el frío se corría en el cortinado y se creaba internamente un microclima. Además, era la posibilidad de tener un poco de intimidad, dado que todavía persistía la costumbre, si bien ya los ambientes en la vivienda empiezan a diferenciarse,
Pero era bastante común que el dormitorio fuese un lugar de reunión y incluso de paso, a pesar de que ya tenía, que no era lo mismo que en el castillo medieval, que normalmente eran ambientes únicos, muy grandes, separados por tapices y demás. Estos ya tenían, en muchas de las viviendas, ya había una división mucho más consistente. Pero de todas maneras el dormitorio seguía siendo un lugar bastante público. Se van incrementando los mobiliarios, los faldistorios, que eran esta especie de sillas que se les colocaba arriba almohadones de cuero o incluso ya no solo de cuero, sino en algunos casos ya de brocato, damasco, cuando eran más lujosos. Todo tipo de arcones, sillas comunes, armarios que se diferenciaban por su altura. Normalmente la decoración consistía en floras, faunas o dibujos geométricos. Eran muy sólidos, muy relativamente simples, y tenían como, digamos, como elemento decorativo el agregado en muchos casos, aparte de ser un elemento, la bisagra de ser un elemento utilitario, se los utilizaba muchas veces como medio de decoración, incrustaciones de hierro o de marfil. Se ensamblaban las piezas a escuadras con clavos y refuerzos de hierro. Y la madera más común que se usaba era el pino y el nogal. Por supuesto, el nogal bastante más caro que el pino. Y ahí es donde retomamos lo que ya estaba expoliado, que era el tema de los gremios que controlaban la calidad y la factura de estos mobiliarios. ¿Pasa a la siguiente? No sé si hay más. No. Bueno, nada, acá era un poco para que vean distintos planos, por ejemplo, el plano de forma de radio, del radiocéntrico de la ciudad de Brujas, el plano de Ávila, escenas de la vida, escenas de la vida medieval, sobre todo la imagen de arriba, la imagen de abajo es más de una imagen feudal, de una situación de un feudo. La de arriba no, la de arriba es una imagen de lo que consistían las ventas en las plazas. Bueno, gente, muchas gracias, y si quieren hacer preguntas, los escucho. Bueno, muchas gracias. No, yo al menos dudas no tengo. Bueno, todo. ok, me alegra. Yo a los asistentes de mi grupo los espero ahora a las 16 horas. Entramos al aula del ¿sí? Igual, Alberto, a las 6. ¿Cómo? ¿Cómo, Meli? Mi grupo nos juntamos en 5 minutos. Sí. Elizabeth había dicho algo. No te escuchamos. Acá estoy. Nosotros en 10 minutos. En 10 minutos, 4 y 5, nos vemos en el Zoom. Exacto, lo mismo, 4 y 5. Sí, y yo también, 4 y 5 nos encontramos en el espacio de Google Meet de siempre. Perfecto. Buenas tardes. Gracias. Chao, gracias. Chao.